Tío, es que estoy por esconder esto, ¿sabes? Así. 1, 2 y 3. Bienvenidos a Semillas de Cambio, el podcast de Viajar con Alma. ¿Dónde estamos hoy, Carla? Hoy os hablamos desde Bangkok. Vamos a por el segundo capítulo de este canal y hoy vamos a hablar del desapego. El desapego ha sido una constante en esta transición de este último año hasta que hemos comenzado nuestro viaje por el mundo, así que hemos creído conveniente reflexionar un poquito sobre él. Empezaremos a hablar en primer lugar sobre el desapego más material y luego un poquito más en cuanto a la aceptación, la rutina y ese desapego un poquito más abstracto, no tan tangible como pueda ser la ropa o los coches. Sí, por mi parte ya había tenido como diferentes escaloncitos en el desapego, ¿no? Al haber vivido en otros países, si alguien ha tenido varias mudanzas, creo que es la mejor manera de volverse minimalista, porque una vez que sufres una, para la siguiente quieres tirarlo todo a la basura. Pero sí que es cierto que esta vez ya era algo bastante extremo. Nos hemos venido con 15 kilos cada uno y el ordenador y los aparatos electrónicos casi son el 80%. Así que os podéis imaginar que hemos tenido que desprendernos de muchas cosas. Entre ellas, el coche. Sí, el coche quizá para mí pudiera ser lo más importante, pero ha sido un proceso bastante fácil. De hecho, me preguntaba que se había llorado el día que lo vendí. Y no, realmente era una liberación. Bueno, es que hay que destacar que tú habías luchado mucho por ese sueño, ¿no? El Sergio del pasado era Sí, su objetivo. me prometí que cuando cumpliese los 30 años iba a tener un Audi. Y bueno, así pasó, ¿no? De estos objetivos más en la línea vertical que uno tiene en la vida, está genial, lo conseguí, pero a cambio para poder viajar por el mundo pues tenía que venderlo y bueno, no tenía sentido tener un coche así en casa cuando tampoco hay un billete de vuelta, ¿no? Para esto. Nuestra primera transición hacia un estilo de vida más minimalista o de más desapego, bueno, sí que es cierto que cuando Sergio y yo nos conocimos, los dos entendíamos este concepto y queríamos crecer hacia ello, ¿no? Como objetivo, con lo cual eso facilita mucho las cosas que tu equipo te entienda, ¿no? Las personas que están alrededor. Y bueno, ese primer paso fue mudarnos a una zona rural, donde de primeras nuestra casa estaba en un pueblito de, no sé, me atrevería a decir 100 habitantes como mucho, sin restaurantes, sin tiendas, sin estímulos y donde nos cabía muy poquito en esa casa. A nivel de ropa, libros sí que ocupaban bastante espacio. Y la verdad es que yo por mi parte, siendo una persona muy inquieta, hay veces que demasiado dispersa porque mi mente quiere estar en muchos lados a la vez, me ha ayudado a enfocarme mucho mejor en mi trabajo, ¿no? A evitar distracciones. Y ahora, este segundo paso, ¿cómo sería? ¿Cómo ha sido para ti? Yo sí es verdad que hace no tanto, ¿no? 10, 12 años aquel Sergio era mucho más consumista. De hecho, me gustaba mucho ir de compras o siempre, pues, me atrevería a decir cada mes, pues iba y compraba alguna camisetilla, alguna camisa, algún pantalón. Y de hecho, ahora que hemos tenido que hacer la mudanza, he dejado en casa de mi hermano armarios llenos y me preguntaba ahora, ¿no? ¿Y todo esto para qué, no? Y ahora que cada prenda cuenta, porque únicamente llevamos un par de maletillas, pues te das cuenta, ¿no? De que lo que parece que no tiene más es simplemente, bueno, un pantalón más, una camisa, una zapatilla. Cuando lo tienes que cargar contigo casi a diario o haces, por ejemplo, traslados como hemos hecho hasta ahora, hemos cogido como 4 o 5 vuelos en cosa de una semana, te das cuenta que tienes que subirlo 3, 4 pisos hacia arriba, tienes que transportarlo por todo el aeropuerto. Quiere decir que cuando vas con menos te sientes mucho más ligero. Para mí, al menos a nivel personal, ha sido muy liberador el únicamente llevar 3, 4 camisetas, un par de pantalones, un bañador y, y es que realmente no necesito y creo que no necesitamos nada más. Sí, a mí por ejemplo
me ha pasado, no sé si alguno de vosotros habéis vivido en otro país, pero yo he notado la diferencia cuando vivía en Londres a cuando vivía en España y a, obviamente, ahora que estamos viajando por el mundo, no de mochileros, pero casi. Y es que en Londres, por el entorno que me rodeaba, era mucho más consumista, o por lo menos mi atención se iba a los pequeños detalles, ¿no? A la marca, al tipo de maquillaje sin brillos de no sé qué. En Madrid he sentido que tenía otras tentaciones, otros hábitos a nivel de consumir, y ahora, por supuesto, como dice Sergio, muchísimo menos. Esto me lleva un poco también a la conclusión de que muchas veces queremos generar un cambio en nuestra vida o un cambio de comportamientos, y no es tan fácil si no cambias tu entorno, tu contexto. No tienes por qué irte a vivir por el mundo, pero sí que rodearte de personas diferentes o nuevas puede darte esta perspectiva que te ayude a darte cuenta de lo que realmente necesitas y lo que no. Sí, yo creo que cerrando un poco este primer bloque de desapego material, quizá mi punto débil o el nuestro, ¿no? Ha sido el desapego con los libros. Pero no tanto por tener muchos o poseerlos, sino porque es nuestro momento sagrado. Al final, ese olor de las páginas obviamente no tiene nada que ver al leerlo desde una tablet. De hecho, bueno, uno de nuestros objetivos a la vuelta, ¿no?, del viaje sería tener nuestra casita con un espacio especial, nuestra biblioteca, porque al final es un lugar de creación, un lugar un poco de culto místico y para nosotros tiene una energía muy positiva. Pero sí, para mí es uno de mis puntos débiles. Me está costando desapegarme de mis libritos. Bueno, y por otro lado, en esta segunda reflexión dentro del desapego o del apego, como queráis verlo, vamos a hablaros más de lo que ha supuesto para nosotros y en nuestro crecimiento personal el desapego más abstracto, no solo de objetos o de consumir, sino de la estabilidad que te da tener tu casita, tu bar preferido de la esquina, ese camino al trabajo que siempre se repite y ya puedes predecir si va a haber tráfico o no, y bueno, en general todo lo que conlleva llevar una vida, entre comillas, normal, ¿no? A lo que estamos acostumbrados. Sí, creo que al menos para mí lo que es la rutina o el entorno familiar sí está costando un poco más. No llega a ser doloroso, pero sí me encuentro un poco desubicado, ¿no? Al final encontrarte una ciudad con una cultura tan diferente, obviamente ves los carteles y no es tu idioma, y claro, durante tantos años, todos los de mi vida, yo todo lo he visto tan familiar porque siempre he estado en mi núcleo con mi gente de deporte, de balonmano, de entrenamiento. Llevo 6 años trabajando en el mismo centro y ese cambio tan radical de que ahora mismo da igual el día de la semana, es que no importa que sea viernes, que sea lunes, que sea domingo, porque cada día podemos decidir qué hacer, para bien o para mal, es decir, para no hacer nada y hacer un poco tema vacaciones, o ser productivos, porque ya no hay una seguridad ni hay un horario. Entonces creo que eso también es un arma de doble filo. Sí, yo por mi parte, pues sí he viajado más, he vivido en países de habla extranjera donde yo al principio pues no tenía trabajo, ni tenía el idioma, ni conocidos. Esta es la tercera vez que me expongo, que me autoinduzco esta situación, y me alegro de que la primera fuera cuando tenía 20 años, porque a partir de ese momento, cuando, como digo yo, estoy en riesgo, cuando siento que estoy en riesgo, además lo decía mucho a Sergio, después de llevar ya un año en Madrid con la misma rutina, las mismas cosas, esa estabilidad que todo el mundo ve como positivo, yo lo veo negativo, porque realmente digo, uff, todo está yendo muy bien, me estoy acostumbrando a este trabajo que cada vez es más fácil, se hace de forma más fluida porque voy obteniendo experiencia, te vas acostumbrando a esta casa, a esta pareja, a tu día a día. Y creo que caemos en eso, ¿no? En
inconscientemente se nos viene como una idea idílica, nunca mejor dicho, de que quizás esto es, ¿no? Esto es la perfección que buscaba, esta es la felicidad que tanto ansiaba, bueno, quizás el trabajo no está tan bien, quizás podría haber menos tráfico en la carretera, pero bueno, mejor me quedo así, no vaya a ser que... Para mí esas circunstancias, cuando llego a ese punto, es cuando sé que necesito un cambio, ¿no? Y necesito inducirme una incomodidad, una situación de un poquito más de estrés, porque sé que es lo que me va a devolver esa sensación de consciencia, de vivir sabiendo que no sabemos qué puede pasar, o sea, en tu día a día, ese día a día perfecto que tú crees realmente se puede desvanecer de un día para otro. Ya lo hemos vivido hace muy poquito, y si eres una persona que tienes eso en mente y que te enfrentas a pequeñas incomodidades constantemente, no vas a vivir con esa preocupación de que de repente alguien pise ese castillo de arena, porque muchos al final nos pensamos, como he dicho, ¿no? Inconscientemente, que eso se va a mantener, pues si lo cuidamos, pero probablemente no. Entonces mejor estar preparados y entrenarte, tener una actitud más resolutiva, más positiva, para que cuando algo no vaya tan bien sepamos recomponernos. Sí, hablábamos de hecho hace poco en una reunión de amigos que debería ser obligatorio, como creo que en algún país se hace, que a los 19, 20 años te larguen de casa y estés un año por ahí fuera donde tú elijas, pero que veas otras culturas y que te acostumbres a ese cambio que hablamos, ¿no? Creo que sería para todos muy constructivo, porque al final la seguridad es una mentira. Lo que pasa que en la mente humana pues necesitamos saber el camino, ¿no? Cómo se van a suceder, pero todos sabemos, ¿no? Que cuando uno se hace un esquema mental de cómo van a pasar las cosas, en el 90% de los casos nunca sucede aquello que nos imaginamos o pensamos. Entonces sería espectacular que la vida nos obligue un poco a exponernos, a cambiar, porque luego realmente te das cuenta que el entorno ese que nos imaginamos tan hostil o tan diferente, yo camino por Asia ahora, que yo lo imaginaba como tan lejos o tan difícil, y pues obviamente hay una barrera de idioma, ¿no? De cultura, pero somos todos muy parecidos y al final cuando miras a alguien a los ojos y le sonríes, pues te entiendes sin más, ¿no? Entonces creo que nos daría mucha perspectiva el viajar de esa manera. No como turista, sino realmente echando raíces, no muy largas. Un concepto que viene muy de la mano del apego o del desapego es la aceptación. ¿Cómo describirías la aceptación? Y, o sea, ¿cómo explicarías a alguien que dice, vale, yo quiero aceptar lo que me pasa o quiero ser más valiente, pero es que no me atrevo o no sé cómo hacerlo? Bueno, ya al menos en mi caso personal y como yo lo he vivido, es lo que la vida me ha puesto, ¿no? No había otra opción que no fuese aceptación. Por mi historia familiar, al final cuando pierdes a tus padres tan joven, puedes echarle la culpa a la vida o a la situación o buscar excusas, pero simplemente es lo que hay, ¿no? Como decimos tantas veces, a todos nos reparten unas cartas y tienes que jugar con ellas. Entonces, el tiempo que tardes en aceptarlas, eso ya depende únicamente de ti. Pero para mí, realmente la aceptación es lo que comúnmente se denomina como la felicidad. No entiendo la felicidad como un éxtasis, como un entusiasmo, sino simplemente aceptar lo que ocurre en cada momento. Cada día de mi vida o en cada etapa, simplemente mirar hacia adentro y decir, ¿está bien? ¿Está mal? Bueno, no lo sé, pero es lo que hay. Para mí eso es lo que yo considero como aceptación. Salirte un poco de la película, como yo digo, sentarse en el patio de butacas y únicamente verte de fuera, ¿no? Para que esa película no te genere sobre todo tanto sufrimiento. Sí, por ejemplo, en el caso de Sergio y mío también se podría decir,
Hay veces que la aceptación es una consecuencia fortuita. O sea, la situación se pone de tal manera, o la vida, por así decirlo, te va dando tantos golpecitos que llega un momento que tienes que decidir aceptar, ¿no? O a otras personas pues no lo hacen y bueno, pues no tienen tan buen destino como nosotros. Pero, por así decirlo, si estuvieses en un proceso de crecimiento personal o quisiéramos darle un consejo a alguien, mi elección sería que se empieza por comprometerse con ello, con aceptar. Aunque todavía no sepas hacerlo, una vez que empiezas a ver las situaciones con ese enfoque de, bueno, ¿cómo puedo aceptar esto? Ahora mismo me está doliendo, o he entrado en cólera, he gritado a quien no debía, pero en cuanto tú de repente, ¡boom!, te bajas a la cabeza, bajas los pies al suelo, ¿no? Y en la cabeza piensas, vale, espera, esto lo tengo que aceptar, ¿no? ¿Cómo puedo hacerlo? Ya en ese momento estás aprendiendo a aceptar. Esto lo digo porque, bueno, nosotros ahora mismo lo comentábamos, ¿no? Fíjate que a nuestra edad, que mucha gente hasta los 60, 70 no logran entender la aceptación, consideramos que hemos aceptado los últimos golpes, sobre todo este último año, bastante bien. Sigue doliendo, pero sí que nuestra actitud es mucho más positiva. De hecho, bueno, como tontería, ¿no? Pero, por ejemplo, en el primer retiro que tuvimos, que a ver, la vida parece que es que te lo pone en bandeja, ¿no? Para que muestres si realmente estás predispuesto a aceptar o no. Yo tenía muchísima ilusión. Esto es algo que llevaba esperando años hacer, ¿no? Hacer un retiro en el que además era en Peniche, en Portugal, en mi lugar favorito, con el surf. Bueno, pues yo llegué afónica, pero afónica de no poder hablar, o sea, nada. Perdí una lentilla el segundo día, que para mí, para Carla, eso es lo peor que me puede pasar, porque me quedo ciega. Y sobre todo no me importaba tanto el retiro como que no podía surfear. Y el último día, eran 3, me dio una intoxicación que estuve en cama todo el día. O sea, imaginaros cuánto trabajo me llevó el retiro. Y al final casi lo tuvo que sacar Sergio adelante, ¿no? Y sí que es cierto que, de verdad, estaba destrozada por dentro joder, cuántos obstáculos me está poniendo la vida para simplemente salir airosa de este retiro, más o menos. Pero todo el rato, por dentro, yo buscaba la forma de aceptarlo, de buscarle la parte positiva, de seguir adelante, aunque no pudiese surfear, aunque no viese ni siquiera a nuestros viajeros, o que estuviese vomitando, pues me levantaba de la cama cada 2x3 para ver cómo iban en el taller de pintura. Entonces, ya ahí me di cuenta que realmente es una decisión que tú tienes que tomar para aprender a aceptar lo que te va ocurriendo, ¿no? en el día a día. Sí, yo creo que se expresa perfectamente en esa frase tan popular y tan manida como que lo que no te mata te hace más fuerte. Y es así, de hecho me encantaría que practicases un ejercicio que es echar un vistazo atrás e incluso anotarlo, hacer un pequeño esquema de vuestros grandes hitos o tropiezos o bofetones que os ha dado la vida, y estoy convencido que en todos ellos se ha producido un cambio para mejor. El fallecimiento de tal, la ruptura con tal pareja, el cambiarse de tal, que me despidieron de no sé qué trabajo. Y después de todo eso ha habido un crecimiento espectacular. Entonces lo único que me digo yo a mí mismo cuando algo no va bien del todo o no lo estoy pasando bien, es decirme, Sergio, tranquilo, no es fácil, acéptalo, recuerda que aquella vez o aquellas veces que estuviste tan mal, al mes siguiente o al año siguiente eras otra persona, estabas un peldaño por encima. Y eso al menos a mí me ayuda mucho y me calma. Bueno, pues esperamos con esta reflexión de hoy haber sembrado una pequeña semillita de cambio en vosotros. Acordaos de suscribiros para ayudarnos en este nuevo proyecto, y también podéis seguirnos en nuestras aventuras más de cerca en nuestro Instagram, viajarconalma_com. Cerramos este episodio podcast con esta frase que nos gusta mucho, que viene perfecta para el capítulo de hoy. Somos cambio, y como el cambio es lo único constante, no podemos prometer verdaderamente ser siempre los mismos. Neale Donald Walsch. Un abrazo. Muchas gracias.